Bendiciones, amados estudiantes de este seminario, el arte de la predicación, donde estamos aprendiendo técnicas para mejorar la palabra que Dios nos está dando y para poner en su lugar cada paso que usamos cuando estamos predicando. Si se dio cuenta, en la clase pasada le ordené cada paso que usamos, como cuando presenta, cuando explica, cuando ilustra, cuando confirma y cuando aplica. No es como cuando uno está desordenado, que da un testimonio empezando, da un testimonio terminando, o el mensaje solo es un testimonio y no se predica la palabra que el pueblo necesita para la edificación. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Y por favor les quiero aconsejar que no se me vaya a poner orgulloso, porque como aprendió y ya tiene algún conocimiento cómo preparar un mensaje, se va a sentar en cierto lugar y el predicador que está ahí no ha tenido la oportunidad de tener esa preparación. Sea humilde y recibe esa palabra que Dios está transmitiendo por medio de ese predicador o esa predicadora. Yo no le estoy enseñando a criticar, yo le estoy enseñando a perfeccionarse usted. Y antes de criticar, como en las clases anteriores, yo le dije que usted no puede estar hablando de las autoridades o de sus compañeros los ministros en auditorios ajenos a él. Por esta razón, si usted lo vio que lo está haciendo desordenadamente, acérquese cuando esté a solas con él y le dice: mira, hay un material por ahí muy bueno, te lo recomiendo que lo compres o lo busques y lo estudies para que mejores en la predicación, pero no lo esté criticando. En esta oportunidad vamos a estudiar la clase número 8. Clase número 8. Y en esta clase vamos a estudiar la introducción y la conclusión. La clase número 8 está compuesta por la introducción y la conclusión. Número 1. La introducción es una de las últimas partes en ser preparada, pero también es una de las primeras partes en ser predicada. Si se dio cuenta, anteriormente no le había hablado de introducción, porque cuando estamos preparando el mensaje, ella es la última que se debe preparar. Pero cuando vamos a predicar, es una de las primeras que uno anuncia en la predicación. Número 2. Es la puerta de entrada al sermón. Óigame, la introducción es la puerta de entrada al sermón. Número 3. La introducción prepara a los oyentes para el sermón. Una pregunta que todo predicador debe hacerse a sí mismo es: ¿por qué deben ellos escuchar este sermón? Entonces, la introducción va preparando a los oyentes para recibir la palabra que Dios tiene para ellos en ese momento. Número 4. La introducción debe ser precisa, breve, interesante y que apunte directamente al tema del sermón. La introducción debe ser precisa, breve, interesante
y que apunte directamente al sermón. No es que va a preparar la introducción aislada al sermón o a la palabra que Dios le va a llevar a su iglesia, no. Tiene que ir apuntando siempre al sermón o a los puntos que se van a tratar al momento. Número 5. No es conveniente prometer tanto en la introducción, no sea que después no pueda cumplir. Ok. Cuando usted esté en la introducción, no prometa. No vaya a ser que durante la predicación usted no cumpla con lo que le prometió al oyente. Porque cuando uno promete, ellos siempre están a la expectativa de que uno les explique lo que les prometió al inicio. Y si usted lo hace, el oyente se va a ir con ese vacío. Es como, por ejemplo, cuando un predicador dice una palabra por allá, y voy a explicar esta palabra y se sale para otro lugar, entonces uno se queda esperando la explicación de esa palabra. Así le pasa al oyente cuando usted les promete y no les cumple durante la predicación de la palabra. Número 6. No es prudente revelar en la primera parte del mensaje los puntos principales del sermón que se ha de pronunciar. No es prudente que usted empiece a revelar en la introducción los puntos del sermón que usted le lleva a la iglesia. Uno siempre debe ir, pongámoslo como este ejemplo, quemando las etapas, como cuando uno está en la niño, quema la etapa de niño, pasa a la adolescencia, quema la etapa de la adolescencia, pasa a la juventud, quema la etapa de la juventud, pasa a la adultez, y así hasta que uno llega ya a la vejez, y pasa lo mismo con el mensaje. Cada etapa se debe ir explicando, sin adelantar lo que está después. Uno tiene que llevar a la gente, que la gente vaya entrando. Mientras uno va caminando en los pasos, la gente se va interesando en lo que queremos. Pero si usted se pone de una vez a explicar todo en la introducción, cuando está allá ya la gente no le interesa mucho lo que usted está diciendo. Pero cuando usted les va abriendo el apetito, y les va abriendo el apetito, y los va llevando al mensaje, y los va metiendo hasta que los mete al final, ¡pam!, le da el toque final. Cambian y se entregan a Cristo. Número 7. La introducción no es un fin en sí mismo, sino que enseña lo que habrá de venir. La introducción no es un fin en sí mismo, sino que enseña lo que ha de venir después de ella. Número 8. Número 8. La introducción tiene dos propósitos básicos. Número 8. La introducción sermónica tiene dos propósitos básicos. El primer propósito es asegurar la buena voluntad de los oyentes. Lo repito, el primer propósito de la introducción es asegurar la buena voluntad de los que están oyendo la palabra. El segundo propósito, generar interés en el tema. Lo repito, generar interés en el tema que vamos a enseñar. Porque cuando entramos en la introducción, de una vez la gente le interesa el tema. Eso pasa cuando entendemos esto. Número 9. La introducción se compone de 3 partes. Número 9. La introducción se compone de 3 partes. La primera parte de la introducción es la frase introductoria. La segunda fase o la segunda parte de la introducción es la parte esbozada. Y la tercera parte de la introducción es la explicación. Voy a trabajar con cada una de ellas. Número 10. A continuación definiremos cada una de las partes de la introducción.
Anteriormente les dije que la primera parte de la introducción es la frase introductoria. Es el inicio de la introducción. Esta se puede realizar con una frase célebre, un pensamiento, un refrán, un poema, una ilustración, un acontecimiento histórico o sencillamente una frase introductoria que lleve relación con el tema. Vamos a explicar mejor esto, porque ya estamos en la introducción y me interesa que usted aprenda muy bien esto. La introducción se compone de 3 partes y la primera parte que estoy explicando es la frase introductoria. Usted puede iniciar la introducción con una frase como la que dijo Jesús: el que quiera ser grande, hágase un servidor. Esa es una frase. Una frase común que se oye hoy día mucho en la calle: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Son frases y te vas guiando. La frase tiene que ir de acuerdo con el mensaje. Vamos a repetir el significado de la frase introductoria. Es el inicio de la introducción. Esta se puede realizar con una frase célebre, un pensamiento, un refrán, un poema, una ilustración, un acontecimiento histórico o sencillamente una frase introductoria que lleve relación con el tema. Vamos a poner un pensamiento: constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener mejor patria. Esto lo enseñó, esto es un pensamiento de Simón Bolívar. Entonces eso es lo que usamos. Puede ser bíblico o extrabíblico la frase introductoria. Lo segundo que conseguimos es la parte esbozada. La segunda parte de la introducción es la parte esbozada. Se le llama parte esbozada porque va en forma de esbozo, es decir, bosquejada. Ejemplo, 1, 2 y 3. Pero ¿qué se define aquí en la parte esbozada? En la parte esbozada es donde nosotros definimos las palabras, los términos que estamos usando. Un ejemplo que vaya a predicar del pesebre a la gloria. En la parte esbozada yo voy a decir el significado original de pesebre. Lo repito, ya voy en la parte esbozada de la introducción. Y yo en el tema específico hablé del pesebre a la gloria. Yo en la parte esbozada voy a definir qué significa pesebre. Otro ejemplo de lo que hemos venido trabajando: el amor de Dios por la humanidad. Ok, yo aquí voy a definir qué es amor. Va aquí en la parte esbozada. O también puedo definir alguna palabra que encontremos muy interesante en el relato bíblico que tenemos como base. Eso se define en la parte esbozada. Y va esbozada porque lleva 1, 2, 3. Cada palabra tiene 3, 4 significados. Y por eso es que se le llama la parte esbozada. Vamos con la tercera parte de la introducción y es la explicación. Consiste en hacer un pequeño comentario acerca de la base bíblica que se ha tomado para exponer el tema. Es importante conocer el fondo histórico del pasaje o hacer una pequeña interpretación del texto del sermón. En esta parte es donde el sermón entra en el escenario bíblico. ¿Qué se explica aquí? Esto consiste en hacer un pequeño comentario del relato bíblico que hemos agarrado como base. Yo se los enseñé anteriormente en la interpretación del texto. Eso es lo que va aquí. ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué momento, en qué situación se encontraba cuando dijo lo que estaba diciendo el escritor? Esa parte va aquí en la explicación. Como por ejemplo el apóstol Pablo cuando dijo gozaos, regocijaos, otra vez digo regocijaos. Cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, se encontraba preso
Eso es lo que va aquí. Muy interesante que una persona presa diga, alégrense, otra vez los digo, alégrense. Un preso no vive alegre. Y el apóstol Pablo estaba diciendo eso cuando estaba apresado en Roma. Entonces ya ahí tengo algo que decir en la explicación. O puedo hacer un recuento de lo que estoy leyendo en el relato bíblico, a lo que se refiere el escritor sucesivamente. Ejemplo de la introducción. Ejemplo de la introducción. Tomemos como texto a Filipenses 3, 12 al 14. Tomemos como ejemplo al texto de Filipenses 3, 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14, el tema general es el blanco. El tema específico sería proseguir al blanco. La proposición es, todo cristiano puede proseguir al blanco. La interrogante sermónica, ¿cómo? La palabra clave con los siguientes pasos. Entro en la introducción. Vaya poniendo atención porque ya aquí estamos en pleno mensaje. Paso a la introducción. Lo primero que le dije o el primer paso que está en la introducción es frase introductoria. El lugar más rico de la tierra es el cementerio, porque en él hay cristianos que nunca prosiguieron a su blanco, y en el mismo está enterrado todo ese sueño que nunca se luchó por alcanzar. Aquí va, la frase tiene que ver con el tema. Voy con la parte esbozada. La parte esbozada, voy a definir una palabra que dije anterior, blanco. La palabra blanco tiene varios significados, pero estudiemos uno. El primer significado de esta palabra es objeto situado lejos para ejercitarse en el tiro y puntería, o bien para adiestrar la vista en medir distancia y a veces para graduar el alcance de las armas. Este es el primer significado de la palabra blanco. Ahora tenemos el segundo significado de la palabra blanco. Todo objeto sobre el cual se dispara un arma. Ya aquí en la parte esbozada definí el término que usé en el tema específico. Ahora voy con la explicación. Esto es la introducción. Voy con la explicación. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, se encontraba en prisión, porque estamos hablando de la carta de Filipenses, esperando ya su muerte. Muy interesante saber que un hombre ya sin posibilidades de alcanzar las metas terrenales dijera estas palabras de aliento y ánimo para nosotros en este tiempo. Entonces aquí ya en la introducción se la apliqué al tema que hemos venido estudiando de las clases anteriores. Usé la frase introductoria, usé la parte esbozada, expliqué el término que va relacionado con el tema y di una pequeña explicación, el trasfondo histórico lo metí en la explicación. Esto es lo que se hace en la introducción, es muy sencillo. Espero que me lo haya entendido y si no lo entendió, con el manual que tiene a la mano, estúdielo y ponga nuevamente el video. Más sencillo no se lo puedo explicar. Está sencillo como se lo estoy enseñando. Entonces póngalo en práctica, que la introducción es muy importante. Pasemos al segundo paso, que es la conclusión. Conclusión sermónica. La conclusión sermónica, número 1, es el desenlace final del sermón, donde queda claro el porqué de la proposición. Ya aquí es el final del sermón. Entonces aquí es donde queda claro lo que yo dije en la proposición. Recuerde que la proposición es el corazón del sermón. Entonces cuando yo dije allá en la proposición, el cristiano puede ascender del pesebre a la gloria. Aquí en la conclusión queda muy claro por qué yo dije o cómo puede el cristiano ascender del pesebre a la gloria. Número 2, entre otras características,
La conclusión debe tener brevedad, claridad, naturalidad y persuasión. Lo repito, número 2. En otras características, la conclusión debe tener brevedad. No es que te vas a extender en la conclusión. Brevedad, claridad, naturalidad y persuasión. En la conclusión es donde yo voy a aplicar toda la persuasión al oyente. Pero debe ser clara, debe ser breve y debe ser natural. No se ponga a inventar otras cosas. Número 3. Es necesario tener cuidado de no dejar el sermón sin concluir, pero también debe tener cuidado en concluir cuando concluye el sermón. Usted no puede dejar un sermón sin concluir, porque la conclusión es donde vamos a aplicar, donde vamos a hacer el llamado, donde vamos a ministrar, y si usted no concluye, el mensaje está mocho, como dicen por ahí. Y debe tener cuidado de concluir cuando ya terminó. Cuando usted entró en conclusión, concluya. Pero hay predicadores que entran a la conclusión y duran hasta media hora en la conclusión. Se extienden en la conclusión. No, si ya usted entró en la conclusión, concluya con lo que ya enseñó. Porque ahí es donde viene el invento. Se ponen a inventar, ya no tienen nada que decir y se ponen a extender el mensaje. Ya terminó. Si la palabra llegó hasta ahí, ya no se ponga a inventar más, porque va a echar a perder todo el trabajo que realizó. Lo repito, el mensaje debe tener conclusión, pero usted debe tener cuidado cuando concluye el mensaje. Si concluyó, si entró a conclusión, concluya y haga lo que va a hacer, no se extienda, porque va a dañar lo que hizo. Número 4. Se ha dicho que la introducción y la conclusión son los puntos más importantes del bosquejo. ¿Por qué son los puntos más importantes? Porque en la introducción es donde estamos metiendo a los oyentes al mensaje, y en la conclusión ya estamos aplicando el mensaje que le hemos enseñado. Por eso es que se le llama importante en un bosquejo. Número 5. La conclusión tiene varios propósitos. Entre ellos consideremos 4 que son principales. Número 5. La conclusión tiene varios propósitos. Entre ellos consideremos 4 que son principales. El primer propósito de la conclusión: resumir las ideas principales y refrescar la mente del oyente. Ese es el primer propósito de la conclusión: resumir las ideas principales del sermón y refrescar la mente del oyente. Eso lo vamos a hacer en la conclusión. Por esa razón es que no puede dejar el mensaje sin concluir, porque en la conclusión usted va a refrescar el mensaje que le dio a su pueblo. El segundo propósito de la conclusión: producir un impacto final en la memoria del oyente con la verdad expuesta. Este es el segundo propósito de la conclusión: producir un impacto final en la memoria del oyente en la verdad expuesta. Para eso concluimos, para causarle un impacto en su mente en la verdad que le hemos enseñado. Tercer propósito de la conclusión: seguir un camino trabajado, o sea, medios y formas de aplicar la verdad expuesta a la vida del oyente. Lo repito, seguir un camino trabajado, o sea, medios y formas de aplicar. Aquí es donde seguimos un camino y aplicamos la verdad expuesta al oyente. Ese es el tercer propósito de la introducción. El cuarto propósito de la introducción:
indicar una diferencia favorable con la verdad rígida y severa. Cuarto propósito, indicar una diferencia favorable con una verdad rígida y severa. Es indicar una verdad, una diferencia favorable con una verdad rígida y severa. Si uno ha predicado sobre el pecado, juicio o el castigo eterno y desea diferenciarlo con algo favorable, podría hacerlo mediante una reclamación a la justicia, la fe o el cielo. Lo voy a volver a leer. Si uno ha predicado sobre el pecado, porque predicamos sobre el pecado, también predicamos sobre el juicio o el castigo eterno. Esto es muy fuerte cuando uno lo predica, cuando uno predica del pecado, cuando uno predica del castigo eterno, cuando uno predica de cosas que a la iglesia, cuando uno las está enseñando como les causa incomodidad. Entonces voy a hacer lo siguiente, lo voy a hacer una reclamación con la justicia, la fe o el cielo. Les di duro, pero en la conclusión les voy a hablar que hay la justicia de Dios, que Dios, la justicia de Dios es favorable. Cuando si les hablé de la incredulidad, en la conclusión les voy a decir que la fe, debemos tener fe, que debemos creerle al Señor, que el Señor es necesario creerle porque sin fe es imposible agradarle. Aquí estoy. Les hablé de una cosa mala, pero al final les hablé de los beneficios que tenemos cuando hacemos las cosas bien en el Señor. Este es el cuarto propósito de la conclusión y usted debe ponerlos en práctica. No me deje de concluir el mensaje. Número 6. Formas de conclusión. Número 6. Formas de conclusión. Hay varias formas de conclusión. La primera forma de concluir es recapitulación o resumen. La primera forma de conclusión es recapitulación o resumen. Una conclusión de este tipo se usa cuando el sermón está basado sobre una serie de argumentos o ideas a la que es necesario que la audiencia presente una estrecha atención. Se puede hacer de 4 maneras diferentes. La primera manera es por un resumen formal de las divisiones principales del sermón sin cambiar su terminología. La primera forma que lo podemos hacer en esta que estamos estudiando, por un resumen formal de las divisiones principales. Vamos a resumir las divisiones principales, las vamos a resumir, pero sin cambiar la terminología que usamos en el sermón. La segunda forma es por un resumen parafraseado de las divisiones principales. Podemos usar paráfrasis en las divisiones principales con un resumen. La otra manera de aplicar esta conclusión es por un resumen punzante de las divisiones principales. Se reduce a las palabras singulares. Ejemplo, pase, mire, escuche. Y la otra manera es por un resumen de las aplicaciones. Recuerde que el sermón también tiene aplicaciones. El sermón que les estoy enseñando tiene presentación, explicación, ilustración, confirmación y aplicación. Entonces aquí también lo puede hacer usando lo que usted aplicó en el momento que estaba enseñando la palabra. La segunda forma de concluir, por aplicación o llamamiento. La segunda forma de concluir es por aplicación o llamamiento. Esta clase de conclusión se utiliza cuando todo el cuerpo del sermón es una exposición y no tiene aplicación. Esto se usa más en los mensajes analíticos. Muy poco lo usamos en este tipo de mensajes que estamos estudiando, porque en el mensaje analítico no hay una aplicación como tal, o en el mensaje ilustracional tampoco hay
una aplicación. Entonces, este tipo de mensaje, este tipo de conclusión lo usamos cuando durante el sermón no hubo una aplicación. Aplicamos al final en la conclusión. Al ir acercándose el mensaje a su fin, el predicador puede confrontar a la congregación con una pregunta impactante o con un llamamiento en el que pida una respuesta a las verdades expuestas en el mensaje. Lo voy a volver a leer. Al ir acercándose el mensaje a su fin, el predicador puede confrontar a la congregación con una pregunta impactante o con un llamamiento en el que pida una respuesta a las verdades expuestas en el mensaje. Entonces aquí entramos con una pregunta impactante. Una pregunta, vamos a poner un ejemplo. Lo que pasa es que aquí en el mensaje que te estoy enseñando no se usa este tipo de conclusión, esta la usamos en el ilustracional. Cuando veas el ilustracional te explicamos mejor este tipo de conclusión. O cuando veas el analítico, que eso es en el arte de la predicación 2. Y la tercera forma de concluir es por motivación. Se apela a altos incentivos relacionados en el mensaje a interesarse o valores personales. En la conclusión, no solo se debe imponer, no solo debe imponerse frecuentemente una obligación moral sobre hombres y mujeres, sino también darle una motivación para responder personalmente al reto que se les ha presentado. Hay que motivarlos a que ellos reaccionen al reto que yo les acabo de enseñar. Si les acabo de enseñar del pesebre a la gloria, aquí en la conclusión yo debo hacerles entender que deben cumplir con ese reto que les hice. Claro que sí podemos subir del pesebre a la gloria. Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Cuando hablo de pesebre es cuando nacemos en lo más bajo y vamos subiendo poco a poco. Sí podemos llegar del pesebre a la gloria. La otra forma es por diferencia. Se diferencia con verdades bíblicas o con argumentos basados en la palabra de Dios. La otra forma de concluir es por diferencia. Se diferencia con verdades bíblicas o con argumentos basados en la palabra de Dios. Usando argumentos basados en la palabra de Dios para diferenciar lo que les estamos enseñando. Número 7. ¿Cómo hacer la conclusión? Número 7. ¿Cómo hacer la conclusión? La conclusión comienza con la oración objetiva. Por lo tanto, después de haber expuesto el tema, proseguir al blanco, hallamos que el cristiano puede alcanzar al blanco. Número 1, olvidando el pasado. Número 2, extendiéndome a lo que está delante. Y número 3, proseguir a la meta. Lo voy a repetir. ¿Cómo hacer la conclusión? La conclusión comienza con la oración objetiva. Por lo tanto, es la palabra que se usa. Por lo tanto, después de haber expuesto el tema, proseguir el blanco, hallamos que el cristiano puede alcanzar el blanco. Número 1, olvidando el pasado. Número 2, extendiéndome a lo que está delante. Número 3, proseguir a la meta. Tenemos otro ejemplo. Conclusión, por lo tanto, todo cristiano puede proseguir al blanco con los siguientes pasos. Número 1, olvidando el pasado. Número 2, extendiéndome a lo que está delante. Y número 3, proseguir a la meta. Nota, estas conclusiones son por recapitulación. Entonces, de esta manera concluimos. De esta manera usamos la conclusión de todo sermón que estamos llevándole a la iglesia. Usted debe poner en práctica lo que le acabo de enseñar. Practique la introducción y practique la conclusión, que son fáciles. Sí se puede desarrollar uno en estas áreas. Para mí ha sido un placer compartir contigo la introducción
y la conclusión de la clase número 8. Los vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga.